Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, y pues que estén pasando bien en sus casas, con sus familias, sus seres queridas y queridos. Y pues hoy vamos a empezar entonces, ahora sí, con el maravilloso mundo de la crítica kantiana, ¿no? Entonces vamos a introducirnos a este mundo pues a través de la primera de estas críticas, la crítica de la razón pura. Particularmente pues explorando dos aspectos, ¿no? Lo que Kant tiene que decirnos acerca de la sensibilidad y posteriormente pues todo lo que va a construir acerca del entendimiento. Sin embargo, antes de entrar en materia, por lo menos con lo que corresponde para esta semana, que es la intuición pura de espacio, pues quisiera hacer una breve presentación, ¿no? De cómo llegamos hasta este momento, cuál es el problema grande que se está planteando Kant en la primera crítica y pues un poco de contexto acerca de la obra, ¿no? Entonces, pues la crítica, la primera edición es publicada en 1781. Sin embargo, pues hay una serie de antecedentes importantes. Entonces, como pudimos ver, ¿no? Ya en el texto que leímos sobre las regiones del espacio, ahí empieza a fracturarse, ¿no? Esta manera de pensar de Kant, que solamente entonces tiene estas dos opciones para pensar o para concebir la manera como se configura la experiencia, que es a partir de los conceptos de espacio y tiempo, ya sean relativos o absolutos, ¿no? Sin embargo, pues ahí veíamos que ninguna de estas dos opciones era suficiente y por lo tanto Kant va a plantearnos una tercera opción. La primera formulación de esa tercera opción ocurre en el texto que se llama Sobre los principios del mundo inteligible y del mundo sensible, que también se le conoce como la disertación inaugural, pues fue el texto que ofreció y del cual leyó parte también Kant cuando se convirtió ahora sí en profesor oficial de la Universidad de Königsberg, que eso ocurrió en 1770. Antes él estaba como pues en una figura docente que se conoce como que se conocía como el Privatdozent, en la cual pues la universidad lo dejaba dar sus clases ahí, pero la universidad no le pagaba, sino que eran los estudiantes que se inscribían en sus materias los que pagaban una suma mensual o semestral, que era pues entonces de lo que vivía Kant durante ese tiempo. Ya cuando se convierte en profesor oficial, entonces ahora sí la universidad es la que le empieza a pagar y pues es más o menos como el equivalente a ya tener una plaza en una universidad, ¿no? Y ya pues tener definitividad y todas esas cosas tan maravillosas que le venden a uno de la vida académica. Pero en fin, en ese libro entonces Kant va a sentar los primeros pinos en torno a esta discusión de cómo es que se hace una división, ahora sí, tajante, entre lo que es propio del mundo sensible, es decir, todo aquello que puede ser conocido mediante la experiencia, y lo que es propio del mundo inteligible, es decir, todo aquello que solamente puede ser pensado, mas no experimentado. Después de este texto viene la que se conoce como la década silente de Kant, ¿sí? Porque entre 1770 y 1781, que es cuando les decía se publica la crítica de la razón pura, Kant no publica ninguna otra cosa, ¿sí? Son 10, 11 años en los cuales Kant no saca nada a la luz pública, con excepción de algunos pequeños textos que les sirven pues como para presentar sus clases. Uno de ellos termina siendo publicado en un libro que es un texto acerca de las razas humanas y que servía como presentación de sus clases de geografía y antropología, pero eso es lo único que sale público. Todo lo demás durante esta época que se conservan son una serie de anotaciones que se conocen como las reflexiones de esa década y que son apuntes fragmentarios en los cuales Kant va dejando diversas ideas. Entonces, bueno, por aquí está nuestra asistente de la clase, la adjunta Paprika, para que la conozcan si no la habían visto antes.
Y esos reflexiones pues le van a servir a Kant, o más bien, perdón, esas reflexiones las utilizan mucho las personas que se encargan de estudiar al detalle y la minucia la obra kantiana, porque ahí pueden ver entonces cómo se fue transformando su pensamiento desde este planteamiento en el cual no aparecía una solución clara a la solución que nos presenta en la crítica. Obviamente nosotros no vamos a, señorita, no vamos a entrar en todos esos detalles y en toda esa minucia, pues porque no nos corresponde, pero digamos, es importante tener en cuenta que la gestación de la crítica es un periodo pues bastante largo e intenso, ¿no? Se imagínense, no publicar nada en 10 años, sino que estaba exclusivamente dedicado a pensar esto y articularlo de la mejor manera posible, ¿no? Finalmente la crítica aparece pues en 1781 y tiene una recepción muy regular, muy mixta. Van a haber muchísimas críticas, ¿no? Y eso va a obligar a Kant, por un lado, a publicar posteriormente en 1784 los prolegómenos a toda metafísica futura, que haya de ser considerada como ciencia, que es un texto en el cual él decide utilizar una estrategia inversa o distinta a la que había utilizado en la crítica de la razón pura. Entonces, como ustedes probablemente se van a dar cuenta ahora que lean la primera crítica, Kant lo que hace es partir de los elementos más fundamentales y a partir de ellos ir construyendo todo el edificio del conocimiento. Eso es lo que ya Kant llama un conocimiento sintético, una presentación, sintética. En cambio, los prolegómenos van a hacer la vía inversa, es decir, una presentación analítica, donde se parte de los conocimientos que ya hay y a partir de ellos va a ir entonces mostrando cómo se llega hasta los principios fundamentales que dan lugar a ese conocimiento. Si tienen oportunidad de hacerlo en algún momento, pues se van a dar cuenta que los prolegómenos en efecto son un poco más claros que las críticas, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta diferencia de cómo se expone el asunto. Y por otro lado, pues lo va a llevar a que se revise y publique en 1787, una segunda edición de esta crítica. La manera como se distinguen estas dos ediciones es porque la primera edición es todo lo que tenga la A al lado en la paginación, mientras que la segunda edición es lo que tiene B. Como verán, hay algunos apartados de la estética trascendental, que es lo que vamos a estar leyendo estas 2 semanas, donde hay algunas páginas que si ustedes ven nada más tienen la paginación con la B, entonces eso fueron cosas que Kant agregó para tratar de hacer más clara su exposición y pues que tratar de responder también a esos críticos. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces que se está planteando Kant en la crítica de la razón pura? Entonces, en primer lugar, aquí es donde va a aparecer como tal el planteamiento de una filosofía trascendental. La definición más concisa de lo trascendental es que es un modo de estudiar el conocimiento asumiendo que ese conocimiento es a priori, ¿sí? Donde a priori quiere decir que es independiente de la experiencia. Entonces, una filosofía trascendental, ¿qué va a hacer? Estudiar la manera de conocer las cosas siempre y cuando esa manera de conocerlas sea a priori, ¿no? Sea completamente independiente de la experiencia, ¿sí? Esto va a guiar, ¿no?, toda la manera como se da el planteamiento de la primera crítica. Pues entonces Kant lo que va a tener que hacer es mostrar en primer lugar cómo es posible que haya conocimiento que es completamente a priori, ¿no?, cuando la idea más generalizada es precisamente que el conocimiento pues es todo a posteriori, ¿no?, por lo menos desde el empirismo. Es decir, es un conocimiento que depende de la experiencia. Sin embargo, hay una frase, ¿no?, muy propia de Kant y muy característica de este planteamiento de su problema, donde él dice en la introducción a la crítica: todo el conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él proviene de ella, ¿sí? Entonces, en esa distinción entre comenzar y provenir es donde se va a situar la investigación trascendental kantiana.
A él no le interesa entonces la pregunta ¿cómo conocemos?, que justamente sería la pregunta que nos lleva a este comienzo del conocimiento en la experiencia, sino ¿qué es lo que podemos conocer? ¿Sí? Y en tanto que la pregunta tiene que ver con el qué y con la posibilidad de conocer, entonces es que se plantea desde una perspectiva completamente a priori. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? ¿No? O sea, finalmente tiene que haber un tipo de cosas particular, ¿no? Un hilo conductor que es el que va a seguir Kant, y esos son los juicios, ¿no? Que seguramente ustedes ya habrán escuchado y habrán visto en las clases de teorías del conocimiento, pues el problema de los juicios sintéticos a priori, donde entonces tenemos un juicio que, pues un juicio básicamente es una proposición del tipo A es B, ¿no? Donde tenemos un sujeto, la cópula y el predicado, y precisamente donde lo que se trata de hacer es predicar algo acerca de una cosa, ¿no? Esa sería entonces la forma fundamental del conocimiento. Todo el conocimiento está basado en juicios. Entonces esto es muy importante porque precisamente aquí lo que está haciendo Kant es poner el problema de la universalidad y necesidad del conocimiento en términos de los juicios a través de los cuales expresamos ese conocimiento y no a través de las percepciones, las impresiones o las ideas que nos pueden dar los sentidos de aquello que está en el mundo, ¿sí? Entonces Kant en ningún momento se va a preguntar de si todos tenemos el mismo aparato perceptual, si todos tenemos las mismas imágenes del mundo en la cabeza. No, a él lo que le importa es que todos y todas lleguemos a los mismos juicios acerca de la realidad, ¿sí? Entonces ya desde ahí tenemos una constricción muy peculiar, ¿no? El hilo conductor va a ser el juicio, y esto lo vamos a ver ya de manera mucho más clara cuando lleguemos al entendimiento. Ahora bien, ¿qué es un juicio sintético a priori? Entonces, ya tenemos que es un juicio. Ahora, es sintético porque en ese juicio se está diciendo del sujeto del juicio algo que no está contenido en su definición. Es decir, el predicado, lo que se está predicando de ese sujeto es algo que amplía el concepto del sujeto, a diferencia de los juicios analíticos donde lo que se predica es algo que ya está contenido en el sujeto mismo. Y es a priori porque es independiente de la experiencia. Ahora bien, ahí hay que hacer una aclaración, ¿no? Entonces Kant distingue dos modos del a priori. Uno es el a priori así, a secas, que él dice, por ejemplo, pues si yo he visto que si suelto algo todo el tiempo se cae, entonces yo puedo decir que si tengo esto y lo suelto, pues en efecto eso se va a caer sin que yo tenga que soltarlo, ¿no? Ya tengo experiencias previas que me permiten decir ahora, sin tener la experiencia particular de este bolígrafo cayéndose, que si lo suelto se va a caer. Sin embargo, en ese caso, lo a priori depende de experiencias previas. Y entonces a él ese tipo de a priori no le interesa. A él le interesa es uno que él llama a priori puro, ¿sí? Un a priori que es total y completamente independiente de la experiencia, ¿sí? Un a priori que no se abstrae o infiere a partir de experiencias pasadas, sino que es válido y legítimo incluso si no hemos tenido ninguna experiencia de ello. Ese tipo de juicios sintéticos a priori para Kant se encuentran en las ciencias, tanto en las ciencias de la naturaleza como la mecánica, como en las matemáticas y la geometría, ¿no? Eso es algo que ya veremos luego con la exposición de las intuiciones. Y el problema, o más bien se plantea el problema en términos de esos juicios sintéticos a priori, precisamente porque para Kant, en tanto que esos juicios son los juicios de la ciencia, entonces él asume que esos son los juicios que garantizan el camino seguro de las ciencias. Por lo tanto, lo que tendría que hacer una crítica de la razón pura es encontrar si hay juicios sintéticos a priori en la metafísica para poder decir que la metafísica entonces es una ciencia como tal y no esta capacidad simplemente de imaginarse y fantasear e irse pues a los confines del universo y sobrepasarse todos los límites de lo empírico y lo experimentable para hablar, por ejemplo, acerca de Dios, del alma inmortal
o del mundo como una entidad total y absoluta. Entonces, eso nos lleva a precisamente que la manera como Kant se va a preguntar por esos juicios sintéticos a priori es por un razonamiento que indaga por las condiciones de posibilidad de ese tipo de juicios, ¿sí? Ahora bien, cuando decimos que Kant va a indagar por las condiciones de posibilidad, eso quiere decir algo muy específico, ¿sí? Y es que para Kant solamente nos podemos preguntar por las condiciones de posibilidad de algo una vez que ya sabemos que ese algo efectivamente existe, ¿no? Entonces ya nos dijo, los juicios sintéticos a priori están en las ciencias. Por lo tanto, si esos juicios sintéticos a priori sí existen, son algo real, entonces ahora sí preguntémonos por las condiciones que hacen posible que esos juicios aparezcan. Entonces, no tiene ningún sentido preguntarse por las condiciones de posibilidad de algo que no sabemos si existe o no. Entonces, por ejemplo, el caso de Dios, o del alma, o del mundo, ¿no? O cualquier otro tipo de fantasía, ¿sí? Un unicornio, una sirena, no sabemos si eso existe. Entonces, preguntarse por las condiciones de posibilidad de algo que no sabemos si existe o no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, solamente vamos a preguntarnos por las condiciones de posibilidad de algo si ya sabemos que ese algo efectivamente es real. Y ahí entonces es donde cobra sentido el término crítica, ¿no? Porque precisamente la crítica lo que va a hacer es hacer esa separación, ¿no? Decir, vean, esto que está en este lado, lo que queda en este dominio, ¿sí? Porque además crítica tiene que ver con una cuestión de dividir, de separar. Entonces, lo que queda en este dominio es lo que usted en efecto puede saber y tener certeza de que es real y existe. Por lo tanto, de todo esto, usted puede preguntarse las condiciones de posibilidad, cómo se llega a todo eso y de qué manera se forman entonces ese tipo de juicios. Pero todo lo que está de este lado, ¿no? Que entonces ya es algo sobre lo que no tenemos ninguna certeza de si existe o no, es algo que está más allá de cualquier posibilidad de conocimiento humana. Por lo tanto, si usted quiere tener un discurso racional acerca de esto, no puede presentarse como conocimiento, tiene que presentarse de otra manera, ¿sí? Entonces, todo lo que cae en el dominio de lo efectivamente real, es decir, de aquello que puede ser experimentado, vale como conocimiento. Todo lo que no puede ser experimentado, pero puede ser pensado, no es conocimiento, pero sí hay una manera propia de hablar de eso. Y ese va a ser entonces parte del tema que se encuentra tanto al final de la primera crítica como lo que desarrollará en la segunda y tercera críticas, ¿sí? Ahora bien, para poder entonces hacer todos estos movimientos, finalmente Kant nos tiene que retrotraer entonces a un punto de partida singular que es el sujeto de conocimiento, ¿no? Si el hilo conductor de la investigación trascendental van a ser los juicios sintéticos a priori, entonces hay que preguntarse, bueno, ¿y quién está emitiendo esos juicios? Entonces ahí es donde llegamos al sujeto de conocimiento. Pero resulta que ese sujeto de conocimiento pues tiene unas propiedades o unas características muy peculiares, ¿no? Entonces, el sujeto de conocimiento kantiano, que también se le conoce como sujeto trascendental, no es un sujeto individual, psicológico, ¿no? Lo que cada uno de nosotras o nosotros es, sino que es una estructura subjetiva que podemos decir que es común y universal a todos los seres humanos, ¿sí? Y, por si fuera poco, no solamente se va a retrotraer a esa estructura universal, ¿no? Sino que además Kant va a decir, todo lo que podemos conocer es aquello que el sujeto previamente ya ha puesto. Y esto de nuevo lo hace basándose en la manera como él lee la historia de las ciencias de su época, donde la figura de Copérnico va a ser muy importante. Entonces, ¿qué es lo importante de Copérnico, ¿no? Copérnico propone este sistema heliocéntrico, ¿no? Donde el centro del sistema solar es el Sol, no la Tierra, que sería el sistema geocéntrico. Pero resulta que es que como nosotros somos habitantes de la Tierra y por lo tanto nos encontramos en ella y giramos alrededor del Sol con la Tierra, es imposible para nosotros tener un punto de vista desde el cual
podamos ver externamente a la Tierra cómo ella se mueve alrededor del Sol, ¿no? El ser humano está en la Tierra, ¿sí? Y por eso es que ve como si el Sol fuera el que se mueve en el firmamento, ¿no? De oriente a occidente. Sin embargo, lo que dice Kant es, pero es que justamente lo que hace Copérnico es maravilloso, ¿no? Porque sin salirse de la Tierra, sino estando en ella misma, Copérnico es capaz de idear una manera de pensar eso de forma tal que se opone a lo que el sentido común y nuestra percepción cotidiana nos está diciendo constantemente, ¿sí? Entonces, como ese sistema heliocéntrico no está informado por los sentidos, quiere decir que la manera como se infiere o se plantea proviene de otro lugar. Pero ese otro lugar, de nuevo, no es algo que se encuentra fuera de la Tierra, es algo que está aquí mismo. Entonces, ese otro lugar tiene que ser además algo que se encuentre en el ser humano mismo que está proponiendo ese sistema. Porque además, pues el planteamiento de Copérnico responde precisamente a muchas observaciones astronómicas y a tratar de darle sentido a algunos, más bien a muchos problemas que tenía el sistema geocéntrico también, ¿no? Entonces, hay toda una construcción geométrica ideal en torno al sistema heliocéntrico copernicano, que es lo que lleva a Kant a decir, vean, es que justamente las ciencias ya llegaron a ese camino seguro de la certeza y la verdad, porque ellas lo único que hacen es buscar lo que el sujeto de conocimiento ya ha puesto en esa realidad, ¿sí? No son los objetos los que nos dan el conocimiento de lo que hay en el mundo, es la estructura subjetiva del sujeto, valga la redundancia, la que configura la manera como ese mundo aparece y es conocido por nosotros. Por lo tanto, el conocimiento solamente tiene sentido en tanto que hay un sujeto que conozca. Si no hubiera sujetos que conocieran, pues no podríamos hablar de conocimiento. Y por lo tanto, todo lo que nos está planteando Kant no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces ahí es donde está este famoso episodio que se llama la revolución copernicana de Kant, ¿no? Cómo Kant pone al sujeto en el centro de sus indagaciones acerca del conocimiento, ¿sí? Que esto suscita varios problemas, ¿no? Porque justamente lo que había hecho Copérnico era poner la Tierra alrededor del Sol, y como los seres humanos estamos en la Tierra, entonces el ser humano ya no es el centro. Aquí pareciera entonces que Kant de nuevo pone al ser humano en el centro de toda la investigación filosófica, lo cual en efecto así es. Pero eso no quiere decir que el ser humano esté tomando el lugar del Sol o de Dios, ¿no? Es una racionalidad finita y por lo tanto tiene que conocer cuáles son sus límites. El conocimiento del ser humano no es un conocimiento válido para cualquier tipo de racionalidad. Es un conocimiento que es válido universalmente siempre y cuando todos los sujetos de conocimiento sean sujetos racionales finitos humanos, ¿sí? Entonces, Kant acota todo ese dominio de investigación y genera entonces una serie de condiciones apropiadas en las cuales ahora sí va a empezar su investigación.